Daniel Domingo Salamanca Urey. Fue un abogado y político boliviano que fue presidente constitucional de la República elegido por el Congreso Nacional de 1931. Durante su mandato se produjo la Guerra del Chaco, que inició en 1932 hasta 1935. Declaración de la guerra. Se llama Chaco Boreal a la región boscosa, calurosa y seca situada al norte del río Pilcomayo y al oeste del río Paraguay. Cuando Bolivia y Paraguay se independizaron a principios del siglo XIX, los límites en esta región no estaban claramente definidos, debido a que la zona se hallaba prácticamente despoblada y sin explorar. Luego de que Bolivia perdiera la salida al Océano Pacífico como consecuencia de su derrota en la Guerra del Pacífico, que como dato te dejo que fue en 1879 hasta 1884, el Chaco Boreal adquirió un valor estratégico, ya que su dominio era la única posibilidad de adquirir una salida al Océano Atlántico a través de los ríos Paraguay y Paraná. Con respecto al Paraguay, luego de su derrota en la Guerra de Triple Alianza, que fue en 1865 hasta 1870, perdió varios territorios a manos de Argentina y Brasil, pero conservó el Chaco Boreal, gracias al laudo arbitral del presidente estadounidense Rutherford B. Hayes en 1879. Con ese antecedente a su favor, los gobiernos paraguayos no aceptaron las pretensiones bolivianas sobre el Chaco. De hecho, los 4 tratados de límites que se firmaron entre 1879 y 1907 no fueron ratificados por ninguna de las partes. Con la muerte en combate de unos 60.000 militares bolivianos y otros 30.000 paraguayos, más los miles de heridos, desaparecidos, mutilados y afectados por enfermedades como malaria, cólera, disentería y fiebre amarilla. La guerra se inició formalmente en mayo de 1932, luego de ataques mutuos a fortines fronterizos, mientras se llevaban a cabo negociaciones diplomáticas en la Comisión Neutrales de la Conferencia Americana, que actuaba como mediadora entre ambos países. El ejército boliviano lanzó varias ofensivas para tratar de ocupar el Chaco Boreal, pero todas fracasaron y provocaron crisis políticas y renuncias en el gobierno y el alto mando boliviano. Paraguay logró resistir más embestidas bolivianas y ocupar progresivamente gran parte del Chaco Boreal. A principios de 1935, las fuerzas paraguayas se encontraban muy cerca de apropiarse de los pozos petroleros de Bolivia, que se hallaban exhaustas por el esfuerzo bélico. El 9 de septiembre de 1932, alrededor de 5.000 soldados paraguayos atacaron al Fortín Boquerón, defendido por solo 448 soldados bolivianos comandados por el coronel Manuel Marzana. Esta batalla duró 20 días. Después de la primera jornada de conflicto, los paraguayos retrocedieron desanimados ante la... Abandonado de tu amor, lejos de ti yo moriré, lejos de ti yo moriré. Bolivia de ganar, después morir, Bolivia de ganar, después morir. No me pagarás en vida que me des la muerte que me dio. No me pagarás en vida que me des la muerte que me dio. El 10 de mayo de 1933, el Paraguay declaró oficialmente la guerra a Bolivia. Esa declaración se efectuó para impedir que el ejército boliviano se aprovisionase en la Argentina, algo posible desde el punto de derecho internacional, mientras no existiese una declaración oficial de guerra. Pero aquella declaración tuvo una consecuencia negativa para el Paraguay. Bolivia presentó el caso a la Liga de Naciones, una institución que precedió a las Naciones Unidas. Eso te lo dejo como dato. La Liga terminó por declarar país agresor al Paraguay. A causa de eso, al Paraguay se le prohibió comprar armas en el mercado internacional, mientras Bolivia podía hacerlo libremente.
Aquella prohibición o embargo no tuvo mayores consecuencias porque el Paraguay se armó con el apoyo de la Argentina, que además de armas y municiones de suministros comestibles y harina. En septiembre de 1933, el ejército paraguayo emprendió la ofensiva y tomó Pampa, Grande Pozo Favorito. En octubre comenzó la maniobra conocida con el nombre del Campo Vía, terminada con grandes pérdidas bolivianas, y así que durante el año de 1934 se libraron los mayores combates de la contienda. La victoria paraguaya en el Carmen provocó un cambio de gobierno en Bolivia. Una vez que asumió la presidencia y debido a la mala situación económica por la que atravesaba el país, moderó su actitud proponiendo la desmilitarización del Chaco Boreal y la disminución de los gastos militares. ¿Qué pasó el 9 de septiembre de 1932? Alrededor de 5.000 soldados paraguayos atacaron el Fortín Boquerón, defendido por solo 448 soldados bolivianos, comandados por el coronel Manuel Marzana. Esta batalla duró 20 días. Después de la primera jornada de conflicto, los paraguayos retrocedieron desanimados ante la magnífica defensa de los bolivianos. Esto permitió el ingreso de más tropas bolivianas, pero después de 3 días de lucha, los paraguayos lograron rodear el fortín y los ataques en oleadas, y no los hicieron esperar. Por otra parte, los bolivianos se habían quedado sin municiones ni víveres. El único pozo de agua era un nido de ametralladoras. Los bolivianos no tenían ni fuerzas para enterrar a sus compañeros. Los soldados bebían sus propios orines en el afán de subsistir y finalmente Marzana pidió una tregua y los paraguayos tomaron el fortín de Boquerón el 29 de septiembre de 1932. Cabe mencionar que en Boquerón el ejército boliviano escribió una de las páginas más brillantes de su historia. Eres la gloria del soldado boliviano. No obstante, David Salamanca mantuvo la penetración pacífica boliviana en medio de la crisis mundial. Solicitó préstamos patrióticos a los empresarios del estaño. Uno de los motivos de la guerra se dio a la toma y destrucción por parte del ejército boliviano del fortín paraguayo Carlos A. López, ubicado sobre la laguna Pitiantuta. Tomen nota, Pitiantuta. Acción que se realizó sin su consentimiento ni aprobación. A David Salamanca se le atribuye la responsabilidad de haber engañado al pueblo boliviano, mostrando la recuperación paraguaya de la laguna Pitiantuta, julio de 1932, como si fuera un ataque injustificado a la soberanía boliviana. El Corralito de Villamontes, en su larga lucha contra lo que Salamanca consideraba como una incapacidad crónica del comando boliviano, el 27 de noviembre aproximadamente a las 19 horas desde el Villamontes transmitió por radio al pueblo boliviano el siguiente mensaje: en virtud de razones suficientes que pesan en mi ánimo, hago renuncia y dejación definitiva del cargo de presidente constitucional de la República. Como sucesor, fue designado su vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. La última gota de mi sangre. Ay, la 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 la.